Buenas tardes. Les damos la bienvenida en nombre de todos los compañeros de la delegación y del Centro Cultural Librería Blanquerna a este acto. Y queremos dar la enhorabuena, por supuesto, a Mesde, Jaime, Goyi, porque por toda su constancia, por su compromiso con la memoria histórica y porque, no lo saben ustedes, pero llevamos casi 12 años de colaboración. Una colaboración en este espacio, organizando eventos, y ellos saben que esta es su casa y que, por supuesto, sus iniciativas siempre son muy bien recibidas. Iniciativas como este homenaje justo y necesario a la figura del señor Carlos Berzosa por su labor durante muchos años como rector de la Universidad Complutense, como catedrático de Economía, como persona, que es muy importante, por su compromiso social con los más desfavorecidos, por tantas facetas que todos ustedes aquí conocen en un acto que es amigable y gente que le quiere. Eso es muy importante. Además, ha publicado muchísimos artículos, tiene una extensa bibliografía, le hemos escuchado en la radio, le hemos leído en semanarios y publicaciones como El Siglo, cuya directora está aquí hoy también. Y todo ello refleja unas cualidades importantísimas, que es un hombre demócrata, progresista y solidario, que ha hecho avanzar a la universidad, que ha infundido contenido, que ha infundido reflexión a los alumnos, buscando una enseñanza creativa y crítica. Y muy importante, ha incentivado la cátedra de memoria histórica. Conviene también que los alumnos sepan que aquí existió una guerra civil y una represión franquista. Hace años publicó un artículo, con eso ya quisiera acabar, titulado El inconformista. En ese artículo escribía acerca de José Luis San Pedro, cuando fue nombrado Premio Nacional de las Letras, creo que nos retrasamos al año 2011. Creo también que su definición sobre San Pedro bien podría leerse ahora como para definir al propio Berzosa. Decía así: es un hombre comprometido con los problemas de su tiempo, heterodoxo, inconformista con el pensamiento convencional y con la realidad que le ha tocado vivir. Creo que este es un acto elogio a la democracia y a la buena docencia. Muchas gracias y les paso con Jaime Ruiz. Buenas tardes, muchas gracias. Montse y a la delegación del Gobierno, a Blanquerna, a todos los trabajadores de la casa, porque es cierto que son 12 años oficialmente, alguno más, que teníamos alguna actividad no continuada, y es un dato no solamente porque sean muchos años. Yo creo que lo fundamental de ese dato es el compromiso que hemos mantenido de una cooperación respetando la autonomía de cada entidad y con el compromiso inicial. Nosotros hacemos la programación con criterios que respondan a los objetivos de nuestra organización. La delegación del Gobierno nos facilita que siempre en esa programación pueda participar alguien que represente la cultura catalana. Creemos que ese puente, que ya tiene más de 15 años, ha significado en Madrid una excepción y yo creo que eso es lo que hay que señalar, que debemos seguir manteniendo más allá de los avatares y desarrollos que la política desencadene en la estructura del país, pues que hay culturas diversas, que hay culturas que tenemos que conocer y que nosotros queremos mantener los lazos con la cultura. Así que muchísimas gracias. Hoy especialmente lo quiero señalar porque, aunque a Carlos como amigo podría siempre empezar por aquello de la amistad, voy a seguir el hilo que he señalado de Carlos como hombre no solamente amigo, no solamente comprometido, como es lógico, sino también, yo creo que como dato poco o menos referenciado públicamente, como alguien, como una personalidad de la cultura que compartimos muchos que queremos transformar la realidad. Decíamos nosotros en Amesde que sin nuestra memoria, que es el verdadero nombre del porvenir, no tenemos futuro y el presente no sería vivo. Pero siempre hay que explicar, cuando alguien se dedica a la memoria, que es una memoria, la memoria de la libertad, la memoria de la democracia, la memoria que representa unos valores que el hombre se plantea para conquistar ese espacio de convivencia nuevo.
Me ha dicho Virginia antes de empezar, la palabra clave contigo tendría que ser, y yo le he dicho, la voy a recoger y lo voy a decir, desagravio. Es un reconocimiento a una vida honesta, consecuente, compartida, comprometida, estudiada y trabajada desde la universidad, pero además es cierto, y como suele ocurrir siempre, aciertan cuando afinan tanto, es hora de que también hagamos algún desagravio, porque hay que ver en un día como hoy que algún sujeto que estuvo paseando por la universitaria y entra hoy en la cárcel, pues decía que él tenía gala haber recorrido delante de los grises, no se sabe qué historia, porque era mentira, claro, evidentemente. Corría más bien porque había mangado algo, en fin, no era ese el asunto. Es cierto, yo la palabra que había elegido era compartir. Carlos ha sido una persona que siempre ha tenido un compromiso con su tiempo, y siempre que hablamos del tiempo que a uno le toca vivir, casi siempre decimos, hombre, o entendemos que la época que le toca a uno vivir es siempre la más crítica, es siempre la que tiene problemas más gordos, es siempre la que tiene mayores dificultades, probablemente porque los padecemos. Pero la verdad es que yo, que soy escéptico en creer que siempre le toca a uno lo peor, sí es verdad que tenemos un tiempo harto difícil. No diré más complejo, no diré más difícil, pero harto difícil para la humanidad. No me refiero a nuestro ámbito concreto. Estamos con unos retos que yo creo que son retos de supervivencia para la propia especie. Yo creo que una vez más afloran los peligros del belicismo, de la carrera de armamentos, del peligro nuclear, pero también tenemos un problema de limitación de recursos que estamos agotando a nivel de la especie y la naturaleza. Estamos con un modelo de desarrollo que evidentemente no satisface las necesidades del hombre y por lo tanto, en ese marco, personas y personalidades en las que su biografía demuestra que uno, a través del empeño, del estudio, del compromiso, de la colaboración con otros, pues aporta un modelo de convivencia distinto, posible, factible, honesto. Pues claro, yo creo que en nuestro país esa terminología tiene que empujarnos a decir, hombre, este hombre necesita un reconocimiento. Carlos, sabes que no soy muy dado yo especialmente a hacer notas halagüeñas a la gente, pero yo creo que en tu caso es cierto. Cuando nos dijiste que ya estabas finalizando tu ejercicio de la docencia directa, pues no sé cómo surgió en esas conversaciones que tenemos en AMESDE, nos planteamos inmediatamente, esta persona dejará la docencia directa, pero la docencia en nuestra sociedad, la compañía, el conocimiento, la experiencia, la tenemos que seguir animando y compartiendo y diciéndole que queremos que continúe con nosotros. O sea que tendría que utilizar una terminología muy especial para decirte que tú, que en cierta medida iniciaste porque nos explicaste que la universidad no tenía capacidad para sacar adelante un proyecto autónomo sobre la memoria histórica, y nosotros, que estábamos en unas tertulias a finales de los años 90 y principios del siglo XXI, hablando de la ofensiva que en aquel momento revisionista estaba haciendo la historia en nuestro país, y nos acercamos a plantear, bueno, la universidad tiene que hacer algo, no sabemos muy bien, pero tiene que abordar estos temas, y nos dijiste, pero a nivel interno las estructuras son las que son, los departamentos, tal. Tendría que haber entidades ajenas que nos demandaran, y yo soy receptivo a que entidades ajenas se demanden temas que no están contemplados en los planes de estudio. Bueno, la ocurrencia esa que nos dejaste caer dio motivo a que dijéramos, pues hombre, hay que buscar una entidad que aborde este tema de la memoria en esos términos, en ese ámbito donde no se está desarrollando. Y concluimos que en vez de buscar una ajena, pues que la íbamos a hacer nosotros.
con Miguel Núñez, como sabes, a la cabeza, y con el resto de compañeros que estábamos en aquellas tertulias diciendo hay un hueco, hay un espacio, hay un sitio en el que el conocimiento, que no es escaso en nuestro país, esto hay que repetirlo más de una vez, lo que ocurre es que no llega a la población, que es un tema diferente, que hay buenos historiadores, pero no están en los libros de texto de nuestros jóvenes, de nuestra infancia, de nuestro sistema educativo, que sí que hay memoria democrática y sí hay valores suficientes para organizar la convivencia de otra manera, pues eso es justamente lo que nos hizo decir, bueno, ese campo es el que podemos configurar, y así nació AMESDE, una asociación que coloca la memoria social y democrática como frontispicio para facilitar que, en definitiva, podamos tener una sociedad en la que los valores se entiendan como conquistas de lo más sano de esa sociedad. Yo no me quiero extender porque han sido muchos los amigos y amigas que están aquí y que han pedido intervenir y no quiero extenderme, pero sí voy a empezar el acto por lo que al principio pensábamos que iba a ser el final. Tenemos aquí a una compañera artista pluridisciplinar, que se llama ahora, que realmente lo es, y que ha hecho para que AMESDE te entregue, y con ello vamos a empezar el acto, un objeto, un regalo, que es también un discurso de admiración, de cariño y de respeto a tu figura. Así que Amparo Climent, que es la autora del trabajo, va a subir y nos va a entregar esto. Explícalo porque... Bueno, si me permites, me voy a poner aquí para poderlo explicar. Bueno, si es que primero, tiene... buenas noches a todos y a todas. Cuando AMESDE me encargó... ¿No se oye? Cuando AMESDE me encargó, como yo formo parte de AMESDE, claro, me encargó una pieza gráfica para entregársela a Carlos como recuerdo de este homenaje que le estamos haciendo. Pues la verdad es que fue bastante fácil dentro de lo que cabe, porque Carlos es una persona tan excepcional, con un carisma tan potente, que bueno, pues toda su personalidad, la verdad es que me sugirió un montón de cosas. Entonces, bueno, te voy a explicar, luego lo verás con detenimiento. Yo he querido hacer una pieza donde para mí era importante que estuviese en los colores de la República, en ese cosmos o en ese cielo del mundo, flotando encima de todos nosotros. Y luego aquí le he puesto una frase del prólogo de José Luis San Pedro del libro de Indignaos de Stefan Hessel, que dice que de la indignación puede salir el valor del compromiso histórico. Luego aquí he puesto unas iniciales que creo que están muy acorde con lo que creo que es Carlos, ¿no? Él es un amante del teatro, del cine, de los actores, de las actrices. Entonces aquí le he puesto una A de actores y actrices, una C de compromiso, una R de republicano, una S de solidaridad y una M de memoria. Gracias, Carlos. Espero que lo disfrutes y que lo cuelgues en tu casa. Bien, aunque no he dado mucho ejemplo con el tiempo que he utilizado, sí que os voy a pedir a los que a continuación vais a intervenir máxima brevedad, porque sois muchos y entonces, pues eso, queremos que hable todo el mundo, que participe todo el mundo, pero el tiempo está limitado. Y, por cierto, también hay que agradecérselo a la delegación del Gobierno. Vamos a finalizar con una copa de cava a cada uno de vosotros, que os quedéis cuando terminemos, cosa que es de agradecer siempre. Vamos a dar la palabra a Federico Mayor Zaragoza, que nos acompaña y ha querido estar con nosotros. Federico, cuando quieras.
Muchas gracias. Este Jaime Ruiz es un organizador absoluto. Me encantó cuando me habló de la posibilidad de rendir homenaje a una persona como Carlos Berzosa. Es el que lleva la plataforma de la Comisión de la Verdad. Es el que ahora con Amesda lo que se pretende es tener precisamente memoria, y está muy bien, social y democrática. Es la persona que ha tenido en cuenta en los últimos años que tenemos que basar en la memoria el futuro. Yo tengo, desde hace muchos años, escribí un libro en la transición que se llamaba Memoria del Futuro, porque creo que es lo más importante. Lo más importante es, desde luego, sacar las lecciones del pasado, pero con una proyección de un cambio futuro. Se ha citado mucho José Luis San Pedro, ya lo has visto, Carlos, hay analogías, ¿verdad? Bueno, pues se ha citado mucho José Luis San Pedro, y a mí una de las cosas que más me impresionó es uno de los personajes que describo aquí en este libro, pues es cuando les dijo, dirigiéndose a los jóvenes, les dijo: tendréis que cambiar de rumbo y de nave. O sea, que es que estamos en un momento, también lo ha dicho muy bien Jaime, estamos en un momento en que desde un punto de vista, yo he conocido el mundo con bastante detalle, estamos en un momento en que científicamente tenemos que decir, además lo tenemos que decir de forma contundente, que tenemos que actuar hoy porque mañana puede ser tarde. La responsabilidad intergeneracional que tenemos en estos momentos, cuando sabemos que estamos ante procesos potencialmente irreversibles. Yo recuerdo que algo he sabido de eso porque en el año 63 empecé lo que después son los análisis que se hacen a los niños recién nacidos, lo que se llama la prueba del talón, precisamente porque sabíamos que eran una serie de diagnósticos que, si se hacían oportunamente y se trataban inmediatamente, eran niños totalmente normales. Pero si no, ya el daño cerebral era irreversible. Por tanto, ojo que mañana es tarde, ojo que tenía razón José Luis San Pedro, tenemos que actuar, pero además lo tenemos que hacer de una manera que sea ya no demorada, es impostergable hoy la actuación, porque si no, mañana puede ser tarde. Queridos amigos, no quiero, me han dicho que solo 3 minutos, ahora, claro, decir lo que representa en estos momentos tanto Carlos como Virginia. Yo les he dedicado este libro. El otro día él quería ir a la presentación y yo le deseo que sea una persona tan longeva como su padre. Bueno, pues les he dedicado poniendo a Virginia y Carlos Berzosa referente ético, político y social con los mejores augurios y reconocimiento personal. Porque creo que lo que nos hacen falta ahora son estos. No hay referentes, tenemos muy pocos referentes y los pocos que tenemos los estamos olvidando, entre otras cosas, porque tenemos un gran dominio, que no solo es un dominio económico, no solo es un dominio financiero y energético, es un dominio desde luego militar, eso está más claro que el agua, pero es un dominio mediático. Es un dominio mediático. En estos momentos, en nuestro país, encontrar alguno de los periódicos, alguno de los noticiarios, de los medios de comunicación que digan la verdad, se está convirtiendo en algo rarísimo. Cuando yo era pequeño, había unas gramolas que tenían al lado un perrito que ponía His Master Voice, la voz de su amo. Hoy, el 90% es que son la voz de su amo. Es que es tremendo lo que está sucediendo. No solo aquí, Está pasando en muchos lugares del mundo y nos estamos dando cuenta de que hay una pérdida progresiva del multilateralismo democrático. Yo he estado en este multilateralismo democrático. Era época en que había, aunque tenían el derecho al veto los 5 vencedores, pero nos reuníamos todos, estábamos todos. Era posible participar. Estamos en un momento en que tenemos que reivindicar el retorno precisamente a una capacidad de democracia con una memoria para que sea lo social y no lo económico lo que prevalezca. Queridos amigos, lo que voy a hacer es les voy a entregar el libro, pero les voy a decir una cosa, lo entrego con esperanza. ¿Y sabéis por qué? Porque con referentes como Carlos, que son los que aquí describo, la gente que he ido conociendo y que me ha ido impresionando, y entre ellos están Stefan Hessel y José Luis San Pedro, desde luego,
nos han demostrado que hay algo que no se puede decir, que es esto no tiene remedio. Yo recuerdo una tía mía de Tortosa, que siempre decía, fill meu, això no té remei. Y claro, yo pensaba, pues oye, qué vida más triste si nada tiene remedio. Bueno, pues sí, lo que pasa es que todo tiene remedio, pero tenemos que saber inventarlo. Y se inventa a base de creatividad. Y esta es la gran misión que hoy tiene la universidad. La universidad, de acuerdo con la definición de la UNESCO, lo que tiene que hacer es, a nivel superior, hacer a ciudadanos libres y responsables. Esto es lo que dice la UNESCO, esto es lo que decía Paulo Freire, esto es lo que tenemos que decir sobre educación. Y voy a terminar diciéndoles una cosa. Sí que es posible inventar el futuro. Muchos imposibles. Ayer, yo recuerdo, nos decían, es imposible que vuelva a Tarradellas un republicano a presidir. Y fue posible. Era imposible, aparentemente, que en un momento determinado, y esto hay que reconocerlo, se pudiera parar un proceso de naturaleza bélica que estaba comprometiendo. Barack Obama demostró que era posible tender la mano al Islam. Digo todo eso para terminar diciendo, hoy lo que más a mí me gusta de todo es que aquí hay muchas mujeres. Cuando yo les hablaba de eso, que empecé la prueba del talón, y dije, lo voy a confiar a una mujer, era el año 68. Vinieron y me dijeron, profesor Mayor, ¿de verdad va usted a confiar un proyecto tan importante a una mujer? Y es que, claro, había muy pocas mujeres en las clases de bioquímica, había esta sensación de que todo lo teníamos que retener los hombres. Hoy ya está claro que la mujer puede ser precisamente la gran, le llamaba, aquí lo describo, Nelson Mandela, la piedra angular. Y estos últimos días yo hablo con mucha frecuencia de eso. Sí que podemos, ¿por qué? Porque cuando yo le dije, digo, oiga, estoy un poco pues preocupado porque me doy cuenta que eso de la cultura de paz que yo me había inventado ahí en la UNESCO, digo, yo veo que tiene pocas adhesiones. Y Nelson Mandela me dijo, espere un momento, porque en 15 o 20 años la mujer, y me dijo, the cornerstone, será la piedra angular de la nueva era. Y cuando yo me quedé mirando diciendo, pero ¿por qué va a ser la piedra angular la mujer? Me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. Y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Por tanto, estoy seguro de que sí que podemos inventar el futuro, sí que podemos quedar bien con nuestros hijos y con nuestros nietos y con nuestros bisnietos, sí que podemos contrarrestar al señor Trump, si ahora nos damos cuenta de que quienes tenemos que mandar con memoria democrática somos nosotros los pueblos. Yo he tenido el honor de pertenecer, como ustedes saben, a la UNESCO. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Entonces era prematuro, ahora no lo es. Ahora nosotros los pueblos, nosotros la gente, somos los que tenemos que tomar la palabra. Hace muy poco no lo podíamos hacer, ahora sí, ahora tenemos la posibilidad de, a través de nuestros móviles, decir lo que queremos. He hablado más de 3 minutos, lo siento muchísimo, pero me encanta darles este minuto. Antonio Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, Federico. Pues, hola, buenas tardes. Yo la verdad es que venía solamente a acompañar, y yo ya con esto me sentía más que honrado. Y este Jaime Ruiz, que para quien no lo sepa, es también de una tierra de fenicios, como yo, es paisano mío, de un pueblo que se llama Almoradí, donde ahí se hicieron ricos el resto de la comarca con las naranjas. Estos les dieron por los alcasiles, las alcachofas, ¿no? Y es un auténtico embaucador, porque estaba entrando por aquí hace 5 minutos y me dicen que tenía que hablar, ¿no? Bueno, yo me agradezco mucho, ¿no?, que se me haya invitado a este acto, porque con Carlos a mí se me plantea una contradicción, ¿no? Por un lado, pienso que la amistad, la única amistad que merece tal nombre, es la que trasciende de los cargos o de los carguillos que hayamos tenido cada cual a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Que para que sean saludables y no se vuelvan o se tornen nocivos para uno y para los demás, tienen que ser efímeros, pasajeros, ¿no?
los que se eternizan, si esto se convierten en algo enfermizo y poco saludable para quien los ejerce y sobre todo para quienes los soportan, ¿no? Y sin embargo, mi mayor admiración por Carlos data o es a raíz del primer intento que hicimos para que fuese rector, para presentarlo a la candidatura al rectorado de la Complutense de Madrid. Es más, estoy condenado a recordarlo todos los santos días, incluido esta tarde cuando venía para acá, porque he de pasar por la calle Princesa, a la altura del 83, el bar Manolos, donde en el 95 un grupo de compañeros me llamaron para decir que teníamos que convencer a este Maulas, que no quería dar el paso de presentar su candidatura al rectorado, etc., ¿no? Y allí me entrevisté con él y con los demás amigos, lo recordarás. Pues yo que ya te digo, todos los días tengo que pasar por ahí por obligación para ir a trabajar y no dejo de recordar aquella reunión, ¿no? En la que efectivamente convencimos a Carlos, pero en esa conversación es cuando empecé a admirar todavía más de lo que admiraba a Carlos por una razón. Pues yo también pienso que la gente inteligente suele ser humilde. Los que van de vanidosos, los muy pretenciosos, a veces parecen ser listos, ¿no? Y son los que terminan resultando más estúpidos porque terminan provocando auténticos desaguisados. Pero Carlos no. Carlos, con esa humildad, había que forzarlo, había que achucharle mucho para que diera el paso y pudiera encabezar aquella primera candidatura progresista después de años de soportar a la derecha en el rectorado de la Complutense. Finalmente no se logró, también por una mezquindad propia a veces que hemos sufrido en el seno de la izquierda y que en el último momento pues, hubo votos que no fueron hacia Carlos, ¿no? Pero bueno, finalmente se consiguió. Fue un rector que, aunque tuvo que soportar, tuvo que sufrir pues, insidias, ataques de algunos y de alguna señora que anda por ahí todavía, otros ya están en la cárcel, porque también hay que decir que las personas decentes suelen ser imperfectas. Y Carlos es decente e imperfecto. Por el contrario, los que van de puros, de ortodoxos, de perfectos, si uno rasca, encontrará siempre a un hipócrita, que hace justamente lo contrario de lo que predica o se aprovecha de aquello que predica y del poder que ostenta, ¿no? Quienes más hostigaron a Carlos en un rectorado que en mi opinión fue ejemplar y en condiciones muy difíciles, hoy, como decía, unos están en la cárcel y otras tienen que estar achicando agua de un charco de ranas que le han salido enorme, ¿no? Mucho más de él. Y por último también quería señalar otra característica de Carlos más allá de esta responsabilidad al frente de la Complutense, ¿no? Porque puso en marcha, junto con Amesde y algunos amigos, Julio Arostegui, el pobre ya no está con nosotros, la cátedra de memoria histórica. Yo estaba en el Parlamento cuando se tramitó esta ley y hubo más que una discusión, al menos en mi opinión, la memoria de un país no se legisla, se atesora, y se atesora nutriendo la cultura de toda una sociedad y la educación de cada generación con la memoria histórica de un país. Es verdad que es necesario disponer de un amparo legal que nos permitiese hacer algunas acciones y algunas reparaciones, que luego, lamentablemente, en el trasiego de las negociaciones parlamentarias, pues yo creo que se paneagó bastante la ley. Pero esta iniciativa me pareció tan necesaria y tan inteligente, que es efectivamente la que nos permite atesorar la memoria de este país, educando a la gente en nuestra memoria histórica, ¿no? Ese es el magisterio que también va más allá de la docencia estrictamente académica. Pronto pues, terminará de ser ya hasta profesor emérito, ¿no? Pero, sin embargo, su magisterio, yo espero que sigamos gozando de él y que nos siga, en fin, enriqueciendo culturalmente con ese magisterio. Yo creo que hay personas, como Federico, que nos lo acaba de demostrar, que aunque ya no sea formalmente profesor de universidad en ningún centro educativo, pues nos demuestra, ¿no?, esa capacidad de enseñar y a nosotros de aprender. Por otra parte, son estos maestros que yo más he admirado a lo largo de mi vida, aquellos que no te hacen sentirte como un pobre alumno, ¿no?, estando el profesor en un estadio superior. Aquellos maestros que se ponen al nivel del alumno, primero son los que mejor te enseñan. También son para mí los más sabios maestros que puede haber, como José Carlos San Pedro, ¿no?,
José Luis San Pedro, perdón. José Carlos San Pedro fue un cura que yo tuve en el bachiller en Orihuela. José Luis. Pues San Pedro también, más allá de aquellas personas que tampoco ni siquiera la muerte puede borrar su vida, ¿no? Yo espero que Carlos siga ilustrándonos y enseñándonos con su magisterio y que nos brinde una cosa que decía mi madre, que era una mujer muy vitalista, lamentablemente murió pronto. Cuando alguna amiga o algún amigo le decía, estás vieja, decía, vieja yo, más vieja es la sierra y echa flores, ¿no? Entonces Carlos seguirá echando esas flores de su magisterio. Muchas gracias. Tiene la palabra Monse Muñoz. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, a Mesde quiero agradecerle que me dé la oportunidad de intervenir, y además le he pedido que me dejara intervenir antes porque tengo una prueba médica y teniendo en cuenta lo que tardan en darte una prueba médica, pues claro, hay que irse corriendo y no perderla. Así que quiero agradecerlo y a aquellos que fueran delante, pues pedirles disculpas, ¿no? Bueno, para mí es un placer estar aquí porque yo la primera referencia, de las primeras referencias que tengo de Carlos Berzosa, yo no fui estudiante de la Complutense, por edad tampoco formé parte de otras cosas, pero en un momento en esta comunidad en la que no había ninguna institución, prácticamente ningún medio de comunicación que pusiera en jaque al gobierno de Esperanza Aguirre, hubo un rector de la universidad, de una universidad, que defendió la independencia universitaria y que fue valiente. Porque en ese momento, en Madrid, bastaría con ver lo que había. Había personajes intocables. Cualquier crítica no era admitida ni por medios, ni muchos medios de comunicación. Y encontrar a alguien que desde el espacio que le correspondía, ejerció el papel que le correspondía, ejerció la independencia, tomó sus decisiones, fue un ejemplo y un ánimo para muchos y para muchas de las que en esta comunidad nos sentimos también en otros ámbitos, yo entonces siendo alcaldesa de mi ciudad, de San Fernando de Henares, muy solos. Porque en ese momento Esperanza Aguirre en esta comunidad era una diosa y prácticamente nadie le hablaba ni de las ranas ni de nada. Y encontrar a alguien que decía lo que tenía que decir, hacía su trabajo, lo hacía honestamente y lo hacía bien, fue yo creo que un ejemplo y sobre todo una esperanza para muchísimos madrileños y madrileñas. Y yo se lo tengo que agradecer porque cuando veía a Carlos Berzosa sentía que efectivamente no estaba todo perdido y que había mucha gente, unos en unos ámbitos, otros en otro, que no estábamos dispuestos a darnos por vencidos y no estábamos dispuestos tampoco a consentir que nos robaran nuestra comunidad, nuestra vida, nuestro futuro y nuestros servicios. Esa valentía de Carlos, aunque en diferentes ámbitos a lo mejor no se lo han hecho llegar, hizo que muchos nos sintiéramos orgullosos de formar parte de esa sociedad crítica, reivindicativa, que lucha por otro mundo posible, que cree que las cosas se pueden transformar y que lo hace cada uno en el ámbito que le toca. Cuando te toca en un ámbito muy visible y te atacan como atacaron a Carlos Berzosa, pues creo que todos nos sentimos en la obligación de no darnos por vencidos tampoco y de aguantar algún que otro ataque, a veces muy inmerecido, que no tenía la repercusión de los que tuvo ni la trascendencia de los que tuvo Carlos. Después yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente. Yo creo que una sociedad solo se construye siendo capaz de tener referentes éticos y morales. No creo que sea posible construir una sociedad que no tenga alguien en quien mirarse, alguien en quien sentirse reconocido. Y creo que Carlos es uno de esos referentes, porque es un referente académico, intelectual, que conoce la materia en la que ha trabajado y que ha dado muestras sobradas de que tiene calidad ética y humana para ser un referente moral de una sociedad. Y de esos no tenemos tantos. Son bastante escasos y además los que había en muchos casos han sido devaluados o no han sido tenidos en cuenta. Yo creo que Carlos es ese tipo de referentes que hacen que una sociedad sea mejor y que cuando le escuchas
sabes que nunca te va a decir lo que quieres oír, que es una cosa que es buena siempre. Te va a decir lo que piensa. A veces acertará, a veces no, como todos, pero te dice lo que piensa. Y yo se lo he agradecido mucho, porque a mí me gusta estar con gente de la que aprendo. Y aprendes, como antes también decía muy bien Antonio, de quien te habla casi como si fuera un igual. Yo sé que no lo es, pero él parece que te trata como si lo fueras. Solamente de ese modo eres capaz también de aprender. He tenido oportunidad de compartir con él otras cosas, conversaciones, actos, y espero seguir compartiéndoles, porque creo además que los referentes tienen un problema, y es que no se pueden jubilar. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Bueno, para mí la amistad con Carlos Berzosa es una herencia. Hay gente que hereda chalets o yates. Yo he heredado de José Luis San Pedro un poquito de sabiduría. Él tenía mucha, yo he heredado solo un poco. Muchísimos papeles y algunos amigos. Y entre ellos la amistad de Carlos Berzosa, que además es de los que me sigue tratando igual o mejor que cuando estaba San Pedro, y eso, aparte de que es muy de agradecer, esto no lo hace todo el mundo, y dice mucho de la condición humana de Carlos Berzosa. Y dice también que es realmente digno discípulo de su maestro. Y, bueno, aparte de esto, como yo soy hija del exilio y me he educado entre personas cuya memoria se reivindica, algunos otros ya están en los libros de la historia, pero en su momento, cuando en mi infancia y adolescencia, pues eran unos apaleados y perseguidos más igual que mi propia familia, no se le daba tanta importancia. Ha sido después cuando me he empezado a sentir importante decir, coño, pues si yo estaba en mi casa, si no sé cuántos, ¿no? Y como Carlos, con su vocación memorialista, cada vez que nos vemos, pues me asaeta a preguntas, con lo cual se ha convertido en una de las dos únicas personas con las que yo puedo hablar de estalinismo. Yo viví en los años 50 en los países del este. Mi familia fue claramente víctima del estalinismo, pero eso no me ha convertido en anticomunista. Esto normalmente no lo entiende nadie. Y las únicas personas con quien siempre hablamos de la memoria histórica, incluso de esa parte de la que no se quiere hablar, pues una es Carlos Berzosa, la otra es Andrés Sorel. Y bueno, me he propuesto ser la primera persona de la lista que respete realmente el horario, con lo cual lo único que puedo añadir, gracias Carlos por ser como eres, te lo digo en nombre propio y creo razonablemente que puedo decirlo también a título póstumo en nombre de tu maestro. Gracias. Bien, buenas tardes. Voy a leerles unas palabras que ha preparado el rector Carlos Andradas, que no ha podido acompañarnos en este acto y me ha pedido que les traslade estas mismas. Como sabéis, estos días se está celebrando en Salamanca, dentro del marco del 800 aniversario de la fundación de su universidad, el encuentro de rectores de Universia, lo que me impide acompañaros esta noche como hubiera sido mi deseo. Pero os agradezco muchísimo que me dejéis participar con estas líneas que leerá en mi nombre pues, un servidor. Conozco a Carlos Berzosa desde hace muchos años, cuando él era decano de Económicas y yo de Matemáticas, y desde entonces hemos trabajado juntos muchos años. Ya en la época del decanato, debatiendo sobre los problemas de la universidad y preparando temas e iniciativas para dinamizarla, aquellas lluvias nos llevaron a presentar su candidatura a rector, que ganó brillantemente en 2003. Y tuve el privilegio de acompañarle en sus 8 años de rectorado, primero como vicerrector de investigación y después de profesorado. En todos estos años he aprendido mucho de Carlos y muy especialmente de su compromiso social con los más débiles y su intolerancia con las injusticias. En particular, suyo fue el impulso
a la Oficina de Integración de Personas con Discapacidad y a la Unidad de Igualdad de nuestra universidad. Y suya fue también la iniciativa de creación de la Cátedra para la Memoria Histórica en colaboración con AMESDE y con las fundaciones 1 de Mayo y Largo Caballero, dirigida inicialmente por el profesor Aróstegui. Esa impronta social, ese afán por que la universidad, desde su autonomía y libertad de cátedra y pensamiento, aunque incomode a los poderes establecidos, se ocupe y contribuya a estudiar los problemas que afectan a la sociedad y, como decía, especialmente a los más desprotegidos. Ha sido una de las señas de identidad de Carlos, unido a su bonomía, a su amor por la cultura y a su infatigable capacidad lectora, de la que todos nos enriquecíamos automáticamente por contagio. Querido Carlos, uno se va forjando en la vida a través de las personas con las que convive. Yo he tenido la fortuna de convivir contigo y quiero agradecerte, en lo personal, tu amistad por todo lo que me has aportado a lo largo de los años y en lo institucional, todo lo que has contribuido a hacer la Universidad Complutense más crítica, más cercana, más humana, más social, en definitiva, mejor. Un abrazo. La palabra a José Manuel Fernández, que tiene también, además de la intervención propia, otra segunda referencia. José Manuel. Bueno, hoy es día de pleno en la Junta del Principado de Asturias y Gaspar no puede estar con nosotros, pero sí quiere asociarse evidentemente al homenaje, ¿no? Es un hombre parco en palabras, por lo tanto el mensaje que me ha enviado para leerlo en este acto es también muy breve, ¿no? Y dice así: quiero sumarme al merecido homenaje a Carlos Berzosa por parte de sus compañeros y amigos convocados por la Asociación por la Memoria Social y Democrática de España. Le conocí personalmente como candidato y rector de la Universidad Complutense en defensa siempre del bien público, de su caridad y del acceso de todos. Luego como presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y siempre ha estado disponible como profesor de Economía comprometido, crítico y alineado con los trabajadores. Por tanto, mi más entusiasta apoyo a un homenaje más que merecido a un hombre de compromiso. Este es el mensaje de Gaspar, ¿no? Nos habéis dado... Sí. Bueno, siendo alcalde de Bustarviejo, ya a título personal, lógicamente, he tenido alguna ocasión de coincidir en actos y admirar las intervenciones de Carlos, incluso de conversar con él, con esa cercanía que él es capaz de dar a todos, sobre la Unión Europea y sobre, digamos, las esperanzas depositadas en este gran espacio político, económico y jurídico, siempre desde una visión crítica para mejorar y desarrollar ese espacio en los años venideros, ¿no? Y permitidme, y estoy abusando porque aquí me he puesto en la estela de Gaspar y no quiero, una broma también, y es que Carlos es el único economista contemporáneo a quien se le ha hecho el honor de ponerle una estación del Metropolitano de Madrid a su nombre, Alonso Martínez, que es el segundo apellido de Carlos Berzosa. Compañera Estrella Galán, Amé Ali Brahim, ¿no? Muy bien. Buenas tardes. Soy Estrella Galán, trabajo en CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la ONG que tan brillantemente preside Carlos, y solo puedo venir aquí a compartir con vosotros la generosidad de Carlos. Carlos se acercó a CEAR un poco engañado, por ahí hay alguno de los que ayudó a engañar a Carlos, pero él no lo dudó. La organización está en un momento muy delicado, en un momento en el que estaba en riesgo incluso su continuidad, pese a lo importante de su misión, de su labor, y Carlos dio un paso al frente sin dudarlo en el momento que se le propuso. Eso, desde luego, ha sido un acto de generosidad, de amor a una causa
tan justa como es la causa de las personas refugiadas y que está muy vinculado este acto a la memoria que parece que hemos perdido, a la memoria por lo que hemos sido, ¿no? También nosotros, refugiados, nuestros abuelos, nuestros padres, y que ahora parece que nadie se acuerda, ¿no? Cuando estamos viendo cómo la gente pierde sus vidas en el Mediterráneo, en vez de vivirlo como una situación que también ha sido parte de nuestra propia historia, lo estamos viviendo, nos lo trasladan como si fuera una amenaza. Por tanto, Carlos es de esas personas que ha ayudado a limpiar o a dignificar la imagen de las personas refugiadas y, insisto, en nombre de todos los que formamos CEAR, quiero darte las gracias, Carlos. Carlos, yo diría que es un profesor de la economía de la generosidad, y su generosidad nos ha invadido, nos ha desbordado y esperamos que nos siga desbordando durante mucho tiempo. Conmigo os presento, él es Ahmad, es refugiado sirio-kurdo y nadie mejor que una persona refugiada para compartir con Carlos lo que desde CEAR sienten las personas refugiadas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi presencia aquí quizás puede parecer algo extraña. Soy una persona refugiada que he tenido que huir de mi país inmerso en una guerra civil en la que interfieren países extranjeros y que desequilibran las fuerzas. Además, mi pueblo, el pueblo kurdo, sufre persecuciones por el gobierno nacional. Como ven ustedes, no hay muchas diferencias con la situación que se vivía en España en la guerra civil española. Don Carlos, como presidente de CEAR, siempre se ha implicado en la defensa de personas como yo, refugiadas. Una defensa que ha supuesto una mejora de las condiciones de vida de miles de personas en España a lo largo de su mandato. Somos el colectivo entero de personas refugiadas, quienes queremos agradecerle al señor Berzosa su apoyo incondicional y sincero en la defensa de nuestros derechos, animándole a que continúe con esta labor. Además, nos consta que el señor Berzosa, como rector de la Universidad Complutense de Madrid, también ha trabajado para sacar a la luz las vulneraciones de derechos del pasado, sucedidas a lo largo de la Guerra Civil Española, en periodo posterior, igual que las que defiende ahora desde CEAR, con Siria, por ejemplo. No es de extrañar que tantas personas aquí presentes quieran reconocer la labor que ha desempeñado el señor Berzosa en los diferentes puestos de responsabilidad que ha ocupado. Un fuerte abrazo, señor presidente, y muchas gracias en mi nombre y en nombre de todos los refugiados. Tiene la palabra Fernando Chinarro. Adelante, maestro. Muy buenas. Bueno, menudo lío tengo, porque mi amiga y compañera Amparo me invitó ayer o esta mañana a venir aquí a un homenaje a Carlos Berzosa, al que yo admiro de toda mi vida. Yo soy admirador, que como soy actor admiro, le quiero y le he visto en tantas cosas luchando y como compañero de espectáculos. Es una de las personas que más he visto en el teatro, en el cine. Le encanta nuestro trabajo. Bueno, y por el embarque de mi amiga me veo aquí que encima yo tengo que improvisar, lo cual en mi oficio está bastante mal visto. O sea que lo único es recordar a Carlos, que yo le conocí porque mi mujer trabajaba en la Universidad Menéndez Pelayo, allí nos conocimos y luego, ya digo, somos compañeros de viaje, de ver montones de funciones de teatro, películas, y luego hoy me voy impresionado de lo que hay detrás de Carlos. Lo que han dicho mis antecesores aquí en el micrófono, que son señores muy preparados, eruditos, me quedo absolutamente asombrado. O sea, ya antes le admiraba, pues ahora no, ahora le quiero. Un abrazo muy fuerte. Margarita. Adelante.
pues muchas gracias por la invitación para estar aquí. Yo voy a hablar como profesora de la Universidad Complutense, compañera de Carlos. Y tengo que decir que, ya que estamos en esta sala, ahora que han pasado 40 años desde que a los 20 años más o menos yo le conocí, como diría Serrat, pues para mí y para muchos creo que Carlos siempre ha sido sobre todo una presencia. En primer lugar, una presencia siempre comprometida, siempre abierta. Siempre que había algo en la universidad que se movía, algo interesante, algo vital, algo que no fuera aburrido y algo muerto, pues Carlos estaba allí, o dispuesto a ayudar, o a cubrirnos, o a ayudarnos para que eso saliera adelante. Fuera de carácter político, social, un sindicato, un partido, una asamblea, un seminario, un aula, una discusión con alumnos, que a veces era hasta las tantas y mucha gente se cansaba y Carlos seguía estando discutiendo con el último estudiante, con la última estudiante que quisiera plantearlo algo a favor o en contra, muchas veces en contra en aquella época, pero él no cejaba en su empeño y siempre estaba ahí. Carlos era y ha sido para mí siempre también la conversación. Le encanta hablar, el diálogo, la verdad que a mí también. Yo hablo un poco deprisa y con muchas menos referencias, y entonces podíamos comentar muchas cosas en poco tiempo. Esa era la ventaja. Y él aguantaba mi velocidad y no me decía nada por esto. Es verdad que siempre cuando hablábamos él me preguntaba por el último libro que había leído. Y yo siempre sabía que me iba a preguntar por el último libro de sociología que había leído o por el mejor texto para explicar Piketty. Y a veces, como los dos también nos gusta mucho andar por Madrid y somos grandes caminantes, a él le gusta mucho la vida a ras de calle, la vida a ras de gente. Subíamos y bajábamos la cuesta que separaba nuestras casas y íbamos hablando de estos libros que yo veía no como un examen, sino veía desde la confianza de alguien que tenía siempre y tiene esa enorme curiosidad por saber, por preguntar, por aprender. Y un aprender que además para él yo creo que siempre está relacionado no con la idea de hacer méritos, conseguir un sexenio o conseguir una categoría mayor en lo burocrático, que ya la tenía muy conseguida, sino fundamentalmente en comprender el mundo, en este mundo incierto y cambiante en el que estamos y para el que incluso para él, un economista, la sociología, una socióloga como yo, le parecía que le podía dar algo interesante, hecho insospechado en general en muchos casos en ese gremio. Bueno, y además, junto con ello, Carlos siempre quería buscar y cómo cambiar ese mundo, cómo poder transformarlo, cómo ayudar a que la rueda de la historia siguiera para adelante y no nos conformáramos con esto es lo que hay. Esa ilusión, esa esperanza, que también es algo, digamos, juvenil e incluso infantil, que nunca le ha perdido esa magia de intentar cambiar. Y esos rasgos yo creo que se mezclaban además mucho en su personalidad con el gusto por la calle, con el gusto por la gente. Yo le decía a Carlos, si te hubiera conocido, perdonadme ya la expresión, Almodóvar, te habría llevado alguna de sus películas, porque realmente tenía aquellas características de juntar ese saber y esa erudición muy en la figura de un hombre moderno, clásico, sólido, también con las emociones, con la capacidad de empatizar con una enorme cantidad de gente y de preguntar, mientras estaba hablando sobre Piketty también, con la persona que apareciera por allí, le preguntara qué tal iba su madre, la operación de su tío o cómo iba su hija. Todo eso lo sabía y siempre, pues yo creo que demostraba esta capacidad de empatía. Pero en fin, estoy aquí también creo para hablar de lo que hizo y de lo que ha hecho Carlos en la universidad. Para mí creo que ha representado una de las aportaciones más importantes de las últimas décadas en el ámbito de la universidad por su originalidad, como ya se ha dicho antes, por su novedad y creo que eso fue muy importante, aunque también le llevó a sufrir ataques completamente injustificados y malintencionados. Creo que entre los logros ya se han dicho muchos, la capacidad de innovar con la Oficina de Género, con la Oficina de Atención a la Discapacidad. En 3 años consiguió sumar la cifra y aquí tengo compañeras y compañeros que lucharon también no solo por eso, sino también por modernizarla, por cambiar aquello que en broma llamábamos, recordar, el ranqueante Meta, que era un programa informático obsoleto que teníamos y que Carlos, entre sus múltiples ocupaciones, también quería que aquello mejorara, junto con la internacionalización, los planes de estudio, la calidad, todo eso se puso en marcha y a veces no se acuerda, no se recuerda, parece que solamente era alguien interesado en la política y solamente en traer a personajes importantes de la política, como Garzón, por ejemplo, pero que todo lo demás no había existido. Pues bien, Carlos hizo lo uno, hizo lo otro, abrió las puertas y además permitió, y esto también es importante, que todos los estudiantes, a favor o en contra, en aquel tiempo
con el movimiento de Bolonia, muchos en contra, pudieran tener libertad para expresar sus ideas y para sentir que nunca serían atacados por ello. Yo fui testigo de cómo incluso una persona que le había atacado muy ardientemente le defendió para que no fuera detenido dentro de la universidad, cuando quiso serlo por unas personas que en ese momento querían detenerlo, y él le dijo: no, yo soy el rector y esta persona está dentro del recinto universitario y no puede ser detenida porque se ha expresado con libertad y esto, por tanto, no puede ser así. En fin, todas estas iniciativas pesan a mi juicio mucho más en el balance final que la negra campaña que tuvo que sufrir, en la que prevalecieron la confusión y el intento de descrédito malintencionados. Yo recuerdo un día que volvía a la Complutense y oía por la radio que había un incendio en la Complutense, una antorcha. Yo ya pensaba que estaba todo ardiendo y lo que había sucedido es que simplemente la antorcha del caballo de la Plaza Ramón y Cajal había desaparecido y fue por unas horas. Bueno, en definitiva, toda esa política del escándalo buscaba, digamos, señalar a Carlos como un personaje, alejado de todo lo que pudiera representar lo universitario. Sin embargo, para acabar parafraseando a Marx, todo lo que entonces se quería presentar como sólido se ha desvanecido hoy en el aire, las cosas aparecen de otro modo y, como también se ha dicho, el tiempo es un juez sabio que al final da razón a quien la tiene y pone a cada cual en su sitio. Yo creo que este acto ayuda a darle a Carlos el lugar que le corresponde, así que muchas gracias por él. Gracias. Gloria. Buenas tardes, yo soy actriz y dejo también aquí mi pequeño homenaje en forma de poema a Carlos. Es un poema que se llama Contumaz Esperanza y lo escribió otra republicana que se llamaba Ana María Martínez Sagi. Volveremos un día a la isla de ensueño, tu corazón y el mío, cansados de luchar. Volveremos un día a reanudar el sueño, que ni olvido ni muerte consiguieron truncar. Como entonces mi boca te dirá torpemente mi oración fervorosa, mi cántico pagano y otra vez los latidos del corazón demente golpearán prisioneros bajo tu dulce mano. La 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 la. Gloria, es que nos dejas sin palabras. Es impresionante. Cándido Méndez tiene la palabra. Gracias, Gloria. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar tengo que decir que Jaime me ha puesto una difícil tesitura porque después de la maravillosa voz de Gloria, yo que no era consciente de mi tono de voz, pero un día un profesor de matemáticas en bachillerato me dijo: Méndez, sal y explica este problema de álgebra. Yo empecé a explicarlo y me dijo: alza más la voz, que tienes voz poquita pero desagradable, ¿no? Así que me han situado en una difícil tesitura. Bueno, yo no tengo una amistad estrecha con Carlos, yo conozco a Carlos. Mis relaciones han sido sobre todo y fundamentalmente, bueno, pues, digamos, de carácter institucional, en tanto en cuanto yo era, como saben ustedes, ahora estoy retirado, estoy jubilado, con una nieta. Yo era secretario general de la Unión General de Trabajadores, él era rector de la Universidad Complutense, y por lo tanto eso ha sido lo que ha marcado o explica
la relación. Tengo también una ventaja, que lo que pueda decir de Carlos probablemente suene mucho más auténtico que lo que puedan decir aquellos que se han declarado amigos convictos y confesos de él, porque les ha podido ganar la subjetividad, y en mi caso no va a ser así. Lo primero que me viene a la memoria, que quiero comentar en esta muy breve intervención, es la faceta de contumaz fortaleza, no contumaz esperanza, de Carlos. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores decidimos celebrar un acto, fue un acto multitudinario, precisamente en defensa de lo que debe significar el respeto a la memoria histórica y de respaldo a Baltasar Garzón, que estaba en una muy difícil situación. Fue un acto muy bonito, recuerdo que vinieron madres, hijos, hijas, nietas de los desaparecidos argentinos, fue un acto muy emotivo, y lo hicimos en la Facultad de Medicina. A lo mejor aquello de que se había encendido una antorcha no fue porque se había perdido la antorcha del jinete del caballo, sino porque allí, en cierta medida, pues se encendió una luminaria a favor de la memoria histórica y a favor de la verdad y a favor de la libertad y en contra de los métodos autoritarios, ¿no? A Carlos le zurraron bien la badana con aquel acto. Pero él tuvo, por eso digo, una contumaz fortaleza democrática y aguantó efectivamente el tipo. Luego, yo a Carlos también lo he conocido a través de sus palabras, ¿no? Y es un economista al que se le entiende todo, cosa que en esa profesión, y yo creo que no va la cosa mejorando, yo creo que se va volviendo progresivamente más oscura, ¿no? En esa profesión que a alguien se le entienda todo es fundamental, ¿no? Porque, como decía aquel comunicador, lo importante no es ni lo que dices ni cómo lo dices, sino lo que han entendido que has dicho. Y a él se le entiende todo y se le entiende correctamente su pensamiento. Y por eso yo creo que él tiene que seguir jugando un papel muy importante en la defensa de otra manera de entender la economía, ¿no? Una economía generosa. También hay alguien que ha utilizado esa expresión, la economía generosa, ¿no? Porque, claro, la economía se está utilizando como un martillo pilón para racionalizar una ideología que defiende los intereses de unos pocos. Y, por lo tanto, es muy importante mantener esa visión alternativa. En una situación, no sé si Federico coincidirá conmigo, en la que la visión de futuro está muy acortada, al menos en los países desarrollados. Yo creo que hay una gran esperanza en el futuro en África, en Asia, en América Latina, pero sin embargo, en lo que hemos denominado el Occidente, hay una visión más estrecha y más corta del futuro. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en España hay mucha gente que, como no puede llegar a fin de mes, no se puede preocupar del futuro. Bueno, y hay otros que consideran que preocuparse del futuro es preocuparse de dónde van a ir los 15 días de vacaciones. Es decir, el horizonte del futuro no va mucho más allá en los países que denominamos desarrollados. Esa esperanza de futuro es mucho más extensa, se proyecta en mayor profundidad en otros países. Y aquí, por lo tanto, es muy importante que él siga aportándonos su visión, porque creo que era un filósofo el que decía: la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás. Y él sabe explicarla perfectamente mirando hacia atrás, aunque debe ser vivida mirando hacia adelante. Pues para poder seguir con fundamento, mirar la vida hacia adelante, yo creo que Carlos sigue siendo fundamental en la elaboración de un pensamiento económico alternativo. Muchísimas gracias, Carlos, y por darme la palabra, porque yo tampoco la había pedido. Yo, Carlos, seguramente fui de los pocos aquí presentes que estuvieron en una conferencia tuya o en la Biblioteca Nacional donde te preguntaban sobre tus lecturas.
Me refiero a la Biblioteca Nacional de España, creo. Me impresionó mucho el saber los libros que habías leído en los momentos más negros de nuestra vida colectiva. La mayoría eran de autores y de editores amigos míos, y que además a ellos se lo comuniqué. Digo, pues Berzosa ha hablado de estos libros y tal. Libros de historia, libros de sociología, libros de política. En aquellos mismos momentos, y cuando comentaba esto de los libros leídos, acababa de hacer un trabajo sobre Salvador Espriu, en el que en una entrevista le preguntaban ¿cuál es tu sentimiento en estos momentos? Y contestó con esta expresión catalana: canto l'esperança desesperançadament. Es una declaración importante. Pues bien, yo me fío de los buenos lectores cuando ejercen como enseñanzas, porque antes han sido sus propios alumnos y porque creen en la pasión dialéctica de la duda. El que lee duda, y esto es muy importante. En aquellos momentos, además, los libros que dijiste que habías leído en aquellos momentos eran de gente que estaba luchando contra el silencio, los gritos, por decirlo en aquel libro de Luciano Rincón, los dogmas, las amenazas y demás. Entonces, eso a los que leíais os enseñaba a ser gente con capacidad de dudar y, por tanto, con capacidad de ser sabios no pedantes, porque el que se cree que lo sabe todo es un personaje que tiende o a la voluntad de dominio o a la pedantería. Yo aquel día, cuando resumí la intervención tuya en la biblioteca, se me ocurrió poner una frase de Santa Teresa de Jesús, que no sé si cuando la dijo ya pensaba en ti en un hipotético futuro, que dice exactamente esto: humildad es andar en verdad. Pues creo que lo que has hecho es que has sido una persona que ha seguido en serio esta norma. La humildad es andar en verdad. Si eres creíble es porque eres humilde. Gracias. Mirta, por favor. Buenas tardes. Aquí con tantos amigos, la verdad es que te impresiona más, hay una presión sobre uno, pero lo más importante es que Carlos Berzosa, pues la verdad es que merece nuestro aprecio, nuestro cariño, y recordar todo lo que ha hecho en la universidad, y entre ellas la Cátedra de la Memoria Histórica. Yo creo que esa institución ha sido tan importante y sigue siendo, porque está ahí, el ejemplo está ahí para otras universidades. Ese nexo con la sociedad sigue siendo fundamental, puesto que la sociedad aún hoy se encuentra con que hay miles de cuerpos tirados en las cunetas, y hay que recuperarlo. Y sin embargo, algo que se hizo en el tiempo de Carlos, por ejemplo, la recuperación de aquellos profesores depurados de la Universidad Complutense de Madrid, de los que habían sido expulsados de la Universidad Complutense de Madrid. Yo no creo que en ese momento hubiera nada parecido, y pocas veces se ha recogido esa antorcha que se hizo en la Universidad de Madrid auspiciada por Carlos Berzosa. Es importante recordar también que otra de las facetas de Carlos es la faceta de la lucha contra el pensamiento neoliberal. Hoy estamos más necesitados que nunca. En su gran producción, tiene una gran producción intelectual, ha escrito sobre ello, sigue siendo muy importante, y ojalá
sigas en activo en ese terreno, puesto que lo necesitamos los demás. Para terminar, yo creo que otra de las cosas muy recuperables de Carlos es su jovialidad, el don de la jovialidad, que vale tanto para los alumnos como para los profesores, como para los amigos. Es decir, que es una tranquilidad, ¿no?, que uno pueda afrontar las adversidades de la vida con jovialidad, como lo ha hecho Carlos Berzosa. Gracias, Carlos. Eduardo Crespo tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy compañero de Carlos como profesor universitario durante muchos años. No hemos coincidido en el núcleo duro de la dirección, hemos tenido una relación más periférica, en cierto modo, en los cursos de verano, pero eso me permitió captar ciertas facetas de su persona y de su función en la vida pública, ¿no? Los cursos de verano es una situación muy peculiar, como ustedes saben. Es un espacio de diálogo, de debate tranquilo, y yo creo que esa es una de las grandes necesidades de nuestra sociedad y de nuestra producción intelectual, ¿no? En ese sentido, Carlos tenía una idea muy clara que compartíamos de generar, y a Mesde es donde nos coincidimos, porque era yo el responsable del curso que normalmente sobre memoria histórica daba a Mesde, ¿no?, de un espacio de diálogo. Y yo creo que ese concepto del conocimiento en el que estamos comprometidos como investigadores, ¿no?, que hoy en día se nos presenta como una especie de logro personal, individual, nos hace olvidarnos del carácter dialógico del pensamiento. Realmente somos la cantidad de personas que hemos escuchado. Y es un placer esta noche también escucharles a todos ustedes lo que estoy aprendiendo. Y en ese sentido, esos cursos eran el espacio de confrontación relajada. Y ahí el estilo de Carlos, su curiosidad permanente, su apertura a otras ideas, pues me resultó muy sorprendente y muy interesante, ¿no? Y yo creo que fue fructífero en ese proceso. En ese sentido, quisiera también, como colega de muchos años, no hemos participado, yo no estaba en tu grupo de dirección, afortunadamente, porque ha sido muy duro, me consta, pero sí quiero hacer un reconocimiento como colega, como profesor universitario de un par de cosas. Es tu compromiso con la universidad como un servicio público. Yo creo que eso es clave y es clave en este momento, y yo creo que la Complutense sigue manteniendo ese compromiso. En un momento en que se nos dice que lo privado es mucho más productivo, es mucho más eficaz. Es una mentira. Y estamos viendo estos días lo que supone el entreveramiento ese de los intereses privados con la universidad, y la corrupción que eso genera. El compromiso tuyo, que hemos compartido muchos, indudablemente, éramos una generación, en cierto modo, la generación de los PNNs, ¿no? Pero yo creo que está dando a esta universidad unos frutos muy positivos, una honestidad intelectual, una producción honesta, que yo creo que en su producción todos hemos contribuido, pero tú yo creo que has cristalizado, y tu estilo personal también afable, de no entrar en una confrontación siempre dura y con esas personas que te han acosado de esa forma, pues ha sido muy importante para nosotros. En ese sentido, y acabo, la Cátedra de Memoria Histórica, tú me da la impresión que concebiste como una responsabilidad también de lo público. Es decir, no es solo un tema más de investigación, es una necesidad de la regeneración democrática que lo público supone. Y en ese sentido, me hizo ver también, captar otras cosas que yo no había visto cuando empecé a hacerme responsable de aquellos grupos tan maravillosos que tuvimos esos veranos. Muchas gracias. Todo mi reconocimiento como académico, Carlos, y mi afecto como persona.
Quiero decirte, Carlos... Ah, sí, perdón. Siempre se me olvida esto y eso que soy profesional. Quería decirte, Carlos, que estoy muy emocionada por participar en este homenaje tuyo. Porque yo que siempre hago la broma de que nos hemos conocido como compañeros de silla en un acto también muy hermoso que se hizo para Marcos Ana, ¿no? Y escuchar a todos tus amigos, esa amistad, esa inteligencia, ese amor que te tienen y esa amistad por lo que has hecho y lo que habéis vivido juntos, es realmente muy hermoso escucharlo. Yo he buscado para ti un pequeño poema de una mujer, de una gran mujer, luchadora, valiente y comprometida. La construcción de un sueño, de Dulce Chacón. Siempre hay tiempo para un sueño. Siempre es tiempo para dejarse llevar por una pasión que nos arrastre hacia el deseo. Siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar el vuelo y dirigirse hacia lo alto. Y es allí, y solo allí, en la altura, donde podemos desplegar nuestras alas en toda su extensión. Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos, en lo más profundo de nuestras inquietudes, podremos separar los brazos y volar. Donde te venga mejor. Bájale el micrófono. No te preocupes. Bueno, a lo largo ya de bastantes años he podido comprobar el rigor de pensamiento, la cordialidad y el compromiso de Carlos Berzosa. Y hoy, naturalmente, con la brevedad que hay que emplear aquí, pues en primer lugar quiero agradecerle, como profesional de la cinematografía, el interés que como hecho de cultura e instrumento de libertad se ha tomado por el cine. Pero luego, sobre todo, quiero referirme a un acontecimiento concreto, que fue el cómo en el 50 aniversario de los sucesos de 1956, pues organizó, o bajo su mandato, pues tuvieron lugar un encuentro que yo pienso que fue ejemplar sobre aquellos sucesos. Los sucesos del 56, en realidad, comenzaron en 1954, cuando 4 estudiantes organizamos la primera célula antifranquista en la Universidad de Madrid. Luego continuaron, es decir, nuestra actividad inmediata fue la creación del proyecto del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, que era la plataforma legal que era útil para cubrir las actividades ilegales, es decir, clandestinas. Y luego, con ese motivo, yo fui secretario general, era el secretario general del Congreso, y mantuvimos pues toda una actividad, digamos, de hechos, de encuentros,
de publicación de unos boletines y de contacto no solo con Madrid, sino a través de nosotros, de contactos, ¿verdad?, con otras partes de España. Estos sucesos fueron considerados como un punto de inflexión por muchos historiadores dentro de la historia del franquismo. Y sobre todo, a partir de un hecho del acto de homenaje laico a Ortega con motivo de su fallecimiento, que tuvo lugar en Madrid en el otoño del 55. El punto siguiente, es decir, fue justamente al inicio del 56, pues el pensar en organizar elecciones libres en la Universidad de Madrid. Estas elecciones libres, naturalmente, entraban en conflicto frontal con el sindicato español universitario, el SEU, que era el brazo del franquismo en la universidad. Esto provocó, naturalmente, pues un asalto salvaje de Falange en la universidad, con unos acontecimientos tan graves, que se decretó por primera vez en el franquismo el estado de excepción. Bueno, posteriormente a eso, pues naturalmente, alguno de nosotros visitó durante días la Dirección General de Seguridad y durante meses, pues la cárcel de Carabanchel. Pero, repito, en fin, que fue una experiencia agradable, porque creo que a partir de ese momento, aunque continuó existiendo el SEU, ya estaba herido de muerte. Ya estuvo herido de muerte y la verdad es que fue la primera institución del franquismo que prácticamente quedó aniquilada. Bueno, así que esa es la memoria. Ahora, bueno, como cierre, porque me parece que una nota simpática de color no está de más, sobre todo después que he oído cantinear a esta otra compañera que ha sido antes. Mi canción es menos romántica, pero en cambio se ciñe muy bien a aquellos acontecimientos. Y lo recuerdo porque esta canción mía se hizo bastante popular en la universidad. Marchad, marchad faccioso, marchad en procesión, a lamerle bien las botas en el pardo al dictador, con cirios en la mano y actor de contrición, y el enano bajo palio os dará su bendición. Gracias. Muchas gracias, Julio. Teresa Aranguren tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque me ha calzado a lazo, Jaime, como a otros muchos veo. Y lo primero, antes de que se despidas. Bueno, no sé si Carlos se acordará, pero nos conocimos cuando yo estaba en Telemadrid, la época antes de que llegase la conquista de Esperanza Aguirre. Yo comparto con Carlos
el haber sido objeto de la inquina de Esperanza Aguirre. Hemos compartido enemigo, por decirlo de algún modo. Sí. Y me tocó hacerle una entrevista como economista. Yo no creo que él lo recuerde. Y yo estaba también recién llegada a Telemadrid. Y alguien lo ha dicho. Lo que me sorprendió de esa entrevista, yo soy prácticamente analfabeta en cuestiones de economía, que le entendí muy bien. Y luego él se sorprendió de que yo llevaba, pues como ahora, unos vaqueros y unas deportivas que en la mesa del estudio no se ven. Y claro, si llevas una blusita de seda así, pues quedas muy mono por arriba. Y él me hizo una broma con eso. Me dijo, pero ¿cómo vienes así? Es que mentí siempre en la tele, no se os ve lo de abajo. Y esto viene a cuento a algo que a mí me interesa mucho destacar de Carlos, porque además me gusta mucho, que es el sentido del humor. O sea, Carlos siempre hace ironía, incluso de las cosas más trascendentales, pero sobre todo hace humor consigo mismo. Y cuando recuerda y cuando cuenta cosas que le han ocurrido, que le han ocurrido muchas, siempre está el humor por el medio. Y como yo creo que sin humor no se debe vivir, no solo que no se puede, no se debe vivir, y que el humor es finalmente una mirada inteligente a la realidad. Y esa es la prueba de la inteligencia y de la lucidez de Carlos, ese humor siempre permanente. Gracias, Carlos. Francisca Mayó me parece que estaba sentada por allí y tenía ganas de saludar a Carlos. Francisca Mayó, por favor, sal, por favor. Por favor, Francisca. Tienes una grata, claro, tienes una ocasión estupenda. Sí, sí. Vamos viendo y vamos pescando. Vamos. A ver, todos habéis contado historias, maravillas, muchos años de amistad, de relación, de trabajo compartido con Carlos. Yo le he conocido hace muy poco y le he conocido cuando él era rector de la Universidad Complutense. Habéis dicho el mundo interno y sus compromisos con el exterior de la universidad. Y en ese exterior, en esa manera de abrir la educación al entorno, había nuestro lugar de encuentro, que fue un colegio mayor. El nombre es el Colegio Mayor Isabel de España, con una larga trayectoria, que no es el momento de hablar. Fue creado hace años 1000 por Acción Católica, pasó vicisitudes y más vicisitudes, hasta que un patronato comprometido intentó reorientar una dimensión educativa del trabajo. Desde el patronato del colegio, del que yo formo parte, con otras compañeras que están por aquí, nos hemos tomado muy en serio la acción educativa. Y siempre encontramos en Carlos, y a través de él en la universidad, ese compromiso de que la acción formativa no quedara ni en la técnica y en la ciencia solo que se imparte en las aulas, sino que tuviera una dimensión educadora mucho más abierta, de convivencia, de relación, que tuviera una dimensión, yo diría, transversal en todo el proceso educativo. Compartimos con Carlos y otros compañeros esos momentos tan bonitos, y en este momento el Colegio Mayor sigue queriendo ser un modelo educativo de verdad para las generaciones hoy de chicos y chicas jóvenes. Carlos, un beso. José Manuel, no te puedes esconder, tienes que venir a saludar. Lo siento, pero ya te veo que te estás escabullendo. No, es que hay tanta gente que me daba un poco de vergüenza utilizar un minuto con la cantidad de cosas que se están diciendo aquí. La verdad es que recordar todo lo que hemos vivido
durante algunos años es estupendo. Yo quería recordar una cosa que tiene que ver con lo de ahora, y no se ha citado, me lo comentaba Charo Otegi, que es el homenaje que se hizo con motivo del exilio al expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, que fue también realmente impresionante, que se hizo durante el mandato de Carlos Berzosa, como otras tantas muchas cosas que ya se han dicho y que yo no voy a repetir. Palabras como humildad, que se han dicho aquí, o como generosidad, o como compromiso sobre todo, son palabras que definen perfectamente a Carlos Berzosa. Y hoy voy a decir una palabra que ha dicho tantas veces Virginia, que se ha citado hoy también aquí, que es desagravio. Yo creo que, no siempre, pero muchas veces las cosas, el tiempo coloca las cosas, también lo ha citado Margarita, en su sitio. Yo creo que en el caso de Carlos Berzosa se están colocando ya desde hace tiempo, y espero que se te coloquen mucho más. Yo, por mi parte, solo 2 palabras para Carlos. Gracias, Carlos. Gracias por tanto tiempo y por muchos años, de verdad. Soy Manolo de la Rocha. Cuando hace unos días me llamó Jaime para decirme que se estaba organizando este acto, para embaucarme, como han dicho algunos, sin duda le dije que yo quería estar aquí y decir algo a favor, en reconocimiento de Carlos Berzosa. Quiero comentar muy brevemente 3 momentos de mi conocimiento, de mi relación con Carlos. El primero, hace ya mucho tiempo. Él y yo somos, en términos orteguianos, de la misma generación. Cuando él era un joven PNN en la Facultad de Económicas, yo era más joven, pero bueno, no tanto, PNN en la Facultad de Derecho. Y quiero aquí simplemente recordar, Carlos fue un vigoroso, un infatigable luchador antifranquista en la batalla de los PNNs por una universidad más democrática y por un país más democrático. Fue mi primer encuentro, mi primer conocimiento con Carlos. Más tarde, en final de los años 80, ya más estabilizados profesionalmente los dos, cuando se constituyó la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina quiso crear el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Y nos designó a los dos, a él como experto economista, yo creo que ya él era catedrático, y a mí pues como un modesto experto laboralista. Y allí él y yo, pero fundamentalmente él, sin renunciar ni a sus ideas, ni a su compromiso sindical, que lo tenía y muy vivo, pues jugó un papel muy importante en esa tarea que tienen los consejos económicos y sociales de buscar puntos de encuentro, escenarios de convivencia entre los intereses de los empresarios, del capital y de los sindicatos y de los trabajadores madrileños. Y allí descubrí otra faceta muy importante para lo tercero que quiero contar, que algo se ha apuntado por Estrella Galán, la secretaria general de CEAR, que es esa faceta suya de concordia. Cuando en el 2001 la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de la que yo era miembro de su comité ejecutivo, pues pasó efectivamente una época de desencuentros internos y de dificultades, había que buscar a alguien, a una persona que tuviera prestigio. Él estaba cesando, acababa de cesar de rector en la Universidad Complutense, que fuera respetada, que fuera respetable, que fuera de izquierdas, progresista, y que reuniera 2 características. La primera, que fuera una persona con autoridad moral, con capacidad de concordia, con capacidad de unir, de coser lo que eran desencuentros. La segunda, que fuera una persona con sensibilidad profunda por el mundo de los refugiados, del asilo, de esas víctimas de la historia que son los que viven, los que sufren las guerras y también los que sufren la desigualdad económica entre el norte y el sur. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad un día de comentarlo y no sé si le engañamos o él se dejó seducir o simplemente él nos sedujo a nosotros, pero él aceptó ser presidente de CEAR. A partir de ahí, poco a poco, con unas artes personales indiscutibles, de persona, como he dicho, con autoridad, con sobriedad, que es una característica también muy importante,
con esa autoridad moral, fue cosiendo aquello, y hoy, desde entonces, y seguirá muchos años, CEAR es sin duda la gran bandera de toda la sociedad española en la lucha a favor del asilo y a favor de los refugiados. Carlos, no sé si terminas tu vida académica, de enseñante académico, pero desde luego tu magisterio económico y moral e intelectual y tu magisterio en amistad seguirá muchos años vivo entre nosotros. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a leeros un escrito que ha mandado Jaime Cerdún, secretario general de Comisiones de Madrid, porque él no ha podido venir y se me acaba de borrar. Espero conseguirlo. Jaime, que es tu chisme. Uy, se me ha ido. Ya está. Hablar de la figura de Carlos Berzosa, más allá de su trayectoria académica, catedrático de Economía Aplicada, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y en su última etapa como rector de la Universidad Complutense, es hablar de su compromiso y apoyo a todas las causas justas, a las cuales ha sido llamado a colaborar a lo largo de su vida, como en esta última etapa, vinculándose a la defensa de los derechos humanos desde la presidencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Tampoco debemos olvidar su solidaridad, complicidad y compromiso con la clase trabajadora. Desde su magisterio y conocimiento de economía, ha colaborado de manera habitual con las organizaciones sindicales y especialmente con comisiones obreras, en el desmontaje de las teorías ultraliberales en un momento donde hacerlo suponía ir contracorriente de modas y oportunismos académicos y políticos. Por esta razón y otras, su gestión como rector de la Universidad Complutense de Madrid fue atacada de manera reiterada por los diferentes gobiernos de Esperanza Aguirre, quedando todo en falsas acusaciones sin fundamento alguno. A día de hoy continúa vigente su ética y compromiso ideológico con las clases trabajadoras, acabando un artículo el pasado mes de septiembre con el siguiente párrafo. El análisis de la explotación capitalista, así como la explicación de la jornada del trabajo y la plusvalía relativa, son hoy en día de gran actualidad. Me siento en este sentido muy de acuerdo con el filósofo marxista alemán Fritz Hauss en Lecciones de Introducción a la Lectura del Capital. Sin la capacidad de pensar el capitalismo no es posible ningún pensamiento relevante y serio para esta época. Y la única escuela absolutamente imprescindible en la que puede formarse el pensamiento, aunque no basta por sí solo, es la lectura de la crítica de la economía política de Marx. Todo mi reconocimiento y mi más sincero afecto, que es el de todos y todas las de Comisiones Obreras de Madrid. Un fuerte abrazo. Jaime se nota que es de enseñanza y ha aprovechado para darnos un poco de texto, pero su hija se marchaba fuera y no podía estar con nosotros. Sí quería saludar a Carlos y lo va a hacer así. Y también le vamos a dar la palabra, un saludo, ¿no? Sí, venga. No, porque a estas alturas, efectivamente, después de haber oído todo lo que hemos oído de elogios a Carlos y que además ha estado ruborizándose, pues yo no puedo decir más. Yo la única cosa que no he conseguido recordar con exactitud, y a lo mejor Carlos me lo recuerda, si nos conocimos en un pleno de PNNs en los años 75-76. Es posible
Y yo me conocí en ese momento, me llevaron a dar una charla a los PNN de economía, yo que era un metalúrgico oficial de primera, de electricista, pues decía, ¿yo qué les voy a decir? Y era solo un problema de la memoria democrática. Luego después, con la idea de crear la memoria democrática en la universidad y con Miguel Núñez, sí que he asistido y he tenido muchas posibilidades de estar permanentemente en ello y enganchándome en lo de la memoria democrática por razones obvias hasta hoy, que yo creo que AMESDE está haciendo una gran labor. Gracias a ambos. Bueno, Enar nos va a leer una comunicación que Francisca Sauquillo nos traslada porque está en Bruselas y no puede estar ahora con nosotros. Bueno, voy a intentar leer porque está en una escritura muy pequeñita y si tropiezo, pues seréis indulgentes. Queridos amigos, lamentablemente no podré asistir al merecido homenaje que se brindará a Carlos Berzosa el próximo martes, día 22, con motivo de su jubilación, ya que estaré de viaje en Bruselas. No obstante, quiero sumarme al mismo pidiéndoos la lectura en mi nombre del texto que a continuación os acompaño. En un acto de reconocimiento que hicieron hace unos años, hablaron de Carlos como una persona luchadora, vinculada a las ilusiones humanas y capaces de unir las instituciones con los intereses de la calle. Estoy totalmente de acuerdo. Carlos es muchas cosas y, entre ellas, es un defensor de la cosa pública, de la palabra y de los derechos humanos frente al mercantilismo y el imperio de la economía. En su etapa de rector, el científico Federico Mayor Zaragoza y Pilar del Río, escritora y viuda del Nobel José Saramago, le llamaron el rector valiente, apodo que suscribo plenamente. Estos días que tanto se está hablando de la universidad, parece más oportuno que nunca la necesidad de seguir defendiendo la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y una universidad pública como lugar de investigación y transmisión del conocimiento, pensamiento y compromiso con la sociedad. Esto es tan solo una brevísima descripción del proyecto y trabajo que ha realizado Carlos en y para la universidad, en definitiva, ética y toda una vida de compromiso con lo público. Marisa va a dar un saludo, si te acercas, y ya vamos finalizando para darle la palabra a Carlos, que lógicamente quiere decirnos alguna cosa. Ya quedan pocas intervenciones. Marisa, tienes la palabra. No, yo voy a estar un segundo ahora más. Bueno, buenas tardes. No voy a entreteneros mucho más tiempo. Yo solo quiero decir que Carlos es uno de los nuestros, de los hombres y las mujeres que hemos luchado por cambiar esta sociedad, por la libertad, por los derechos humanos, y que es inusual, pero una feminista como yo sube a esta tribuna sobre todo para decirte una cosa sin sentar precedentes, que te quiero. En nombre de la plataforma de la izquierda, nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestro homenaje. Muchas gracias. Billy Meyer, Asociación Marcosana, ¿no? Te podemos decir, Asociación Marcosana. Pues dilo porque muchos no saben que... Sí, bueno, Carlos, quería darte un saludo en nombre de los compañeros y compañeras de la Asociación Marcosana, que es una asociación relativamente reciente, y queríamos sumarnos, lógicamente, a este homenaje bien merecido. Quiero decir, Carlos, que cuando el siglo pasado me aproximé a Carlos Marx,
me sorprendió que su primer comentario, un joven Marx, fuera sobre un personaje que yo desconocía. Era un comentario escrito en latín sobre el Tratado Teológico Político de Baruch Spinoza. Y me sorprendió. Y entendí por qué el joven Marx empezó a escribir sobre este personaje. Spinoza decía: no reír, no lamentar, no detestar, sino comprender. Y yo creo que en esa frase de Spinoza, que lo recogió el joven Marx, la necesidad de la comprensión, de comprender, en tu caso, en tu vida, has puesto ese principio al servicio de los trabajadores. En la izquierda tenemos que comprender la realidad para transformarla. Y en estos momentos de incertidumbre, que da la sensación como si estuviéramos viviendo un hundimiento, donde la izquierda política y social parece que no tiene asideras donde agarrarse, yo creo que esa comprensión que tú has defendido y todo tu trabajo material, intelectual, yo creo que hay que ponerlo al servicio de volvernos a darnos certidumbres a la izquierda política y social. Porque hay cosas que parecían que estaban obsoletas y que tienen que volver a tener una gran actualidad, como es que la clase trabajadora, es decir, los hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras, son los llamados a llevar adelante una transformación política y social. Y que eso es una verdad irrefutable y que las condiciones materiales de la vida son a las que hay que dar una respuesta desde la izquierda. Pero además en un contacto directo, hombre-hombre, mujer-mujer, entre compañeros, y dejar a cada cosa en su sitio. Lo virtual, las redes sociales, eso está todo muy bien, pero el contacto colectivo de las asambleas de la gente es insustituible. Y la unión de los trabajadores y la cultura, que tú también has defendido a lo largo de tu vida, es una realidad que hay que volver a recuperar. Sin esa unión es imposible la transformación. Y termino. Carlos, agradecerte tu compromiso, por supuesto que sigas luchando, vas a seguir luchando, y yo creo que hay otro valor que tú has sabido representar muy bien y que en parte la izquierda le hemos perdido, que es un principio del siglo XIX, y es la fraternidad. La fraternidad en las organizaciones sociales y políticas. Da la sensación como si este viejo y maravilloso principio de la fraternidad parece que ya no se estila. Cuando ves el comportamiento dentro de las fuerzas políticas de la izquierda o de los sindicatos, parece que es algo también obsoleto, y no. Tenemos que volver a ser fraternos, y es una de las cosas que nos enseñó Marcosana. Claro, el fascismo nos obligaba a ser fraternos, a los republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, pero sin el franquismo tenemos otra vez que volver a ser fraternos, hermanos y hermanas en la misma lucha. Muchas gracias, Carlos, y un buen saludo. Bueno, tiene la palabra Carlos Olaya. Carlos, cuando quieras. Molt bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies. És per mi un gran plaer participar en un homenatge a una persona com el Carlos Berzosa, sobretot en un lloc com aquest, un punt de trobada, un lloc de trobada. La verdad es que hace unos años, decenas ya de años, una buena amiga almeriense, se llamaba Matilde, me dijo una frase que cambió mi vida. Era una frase que decía: todo cuanto retuve lo perdí, solo me queda lo que di. Hoy, después de escuchar a tus amigos, Carlos, a pesar de que nos hemos conocido hace poco y en muchos actos, eso sí, preciosos, como el homenaje a Marcosana, te decía que al escuchar a tus amigos y amigas he llegado a la conclusión clarísima de que aquella buena amiga también se cruzó en tu camino y te dijo la misma frase, no me cabe duda. También he recordado a Abraham Verghese cuando decía que no somos de donde nacemos, sino de donde nos necesitan. Y hoy, escuchándoles, he llegado a la conclusión de que ahora entiendo por qué tanto te he admirado y por qué eres un ciudadano universal. Y también escuchándoles y hablando de ese sentido del humor,
me ha venido la imagen de Leonard Cohen cuando se subió a los escenarios en Londres después de muchos años de no hacerlo. Y al saludar al público dijo: muchísimas gracias por haber venido. La última vez que canté aquí fue hace ya 15 años. No era más que un chaval de 60 años con un montón de sueños locos en la cabeza. Te agradezco que sigas teniendo todos esos sueños locos en la cabeza, Carlos, y que los compartas con todos nosotros. Cuando me invitaron a participar en este homenaje, no tuve duda del poema que quería leerte. Es el poema que para mí siempre refleja la imagen que tengo de las personas comprometidas, luchadoras, inconformistas, generosas, referentes como tú. Es un poema del mexicano José Emilio Pacheco, que se llama Titanic. Nuestro barco ha encallado tantas veces que no tenemos miedo de ir hasta el fondo. Nos deja indiferentes la palabra catástrofe. Reímos de quien presagia males mayores. Navegantes fantasmas, continuamos hacia el puerto espectral que retrocede. El punto de partida ya se esfumó. Sabemos hace mucho que no hay retorno posible. Y si anclamos en medio de la nada, seremos devorados por los sargazos. El único destino es seguir navegando en paz y en calma hasta el siguiente naufragio. Muchísimas gracias, Carlos. No sé cómo ha aguantado, pero le vamos a dar la palabra a Carlos, porque cada vez que me sentaba me daba así y yo creí que... Espera un momento, que... Carlos, cuando quieras. Buenas noches. No preocuparos que no voy a hablar. Solo agradecer primero a MESDE por haber organizado este acto. A mí me habían dicho que tenía que dar una conferencia hoy, y lo había reservado para tal cosa, y hace poco ya me dijeron, no, si es que va a ser un homenaje a ti. Y estuve a punto de no venir, pero bueno, al final pues he venido, ¿no? Y luego muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis estado aquí presentes y los que no han podido venir, por supuesto. Y para mí ha sido, pues, tantos elogios, pues un tanto abrumador, porque me habéis puesto el listón tan alto que digo, ahora no puedo tener ni un pequeño fallo en mi vida. No sea que desautoriza lo que se ha dicho aquí, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando hicimos de los muchos homenajes que hemos hecho a catedráticos que se jubilaban en la universidad, pues en la cena la mujer nos dijo, han descubierto ustedes cosas de mi marido que yo no conocía. Él se iba por las mañanas a la facultad, comía allí, venía por la tarde y bueno, no tenía ni idea de ello, ¿no? A mí me pasa igual, pero de mí mismo, ¿no? Me habéis descubierto cantidad de cosas que yo ignoraba. Así que me voy con una idea, pues a ver si me voy a poner ego, ahora me va a entrar el ego, ¿verdad? En este sentido, ¿no? Y luego, ya que se han dicho bastantes cosas, quería, como ha señalado Margarita, los estudiantes anti-Bolonia, ¿no?, que nos hicieron la vida difícil y complicada, una de las cosas que más me gustó es que al final me vinieron a ver y me dijeron, bueno, te hemos hecho la vida difícil, te hemos hecho sufrir, porque además eran de los nuestros, que era lo más grave, ¿no? Y dice, pero te vamos a agradecer 3 cosas. Yo les dije, hombre, ahora mismo. Y me dijeron, una, que nunca llamaste a la policía. Otra, que discutiste con nosotros. Y dije, no, y me convencisteis. Y por eso me hice escéptico de Bolonia. El rector escéptico de Bolonia me llamaban. Y la tercera es que nos dejaste mucha libertad para hablar, ¿no? Y bueno, pues para mí fue muy satisfactorio, ¿no? Que al final reconozcan estas cosas, ¿no? Que uno resista. Porque a veces las intervenciones de la policía, las que lo piden, no es la policía, son los propios compañeros y los estudiantes. Tiene que intervenir, esto no puede ser, que ocupen las facultades, que duerman aquí por la noche y tal y que igual, ¿no? Y tienes que aguantar la presión precisamente de los que están afines a ti. Bueno, para mí ha sido una gran satisfacción. Otra gran satisfacción que tengo es haber conocido a tanta gente en mi época de rector y anteriormente, y muchas satisfacciones que esto me produce, ¿no? Se ha hablado del homenaje a Marcosana, que es cuando coincidí con Maite Blasco, que yo la conocía porque había visto muchas veces a ella intervenir en televisión. Me tuve que ir porque precisamente iba al teatro ese día y lo siento mucho,
Pero ese homenaje salió muy bien a pesar mío. Y digo a pesar mío porque había un amigo de mi mujer que le escribe y dice, he visto a Carlos en el acto y tal. Por cierto, como lector de poesía no tiene precio, de lo mal que lo hizo. Y claro, dije, a pesar de todo, salió bien el acto. Claro, nos ponen a recitar poesía al lado de actrices y actores y todavía se nota más lo mal que lo hacemos, ¿no? Fundamentalmente. Pero bueno, por lo menos puse voluntad. Y ya por último decir, que como también se ha hablado aquí del acoso que sufrí, pues también un recordatorio al doctor Montes, ¿no? Que fue otro de los que sufrieron un acoso realmente terrible, ¿no? Y cuando nos conocimos, pues sentimos mucha simpatía el uno por el otro, porque nos hacíamos solidarios de haber sido sufridores, ¿no? Él mucho más que yo, ¿no? Y me acuerdo que una periodista de Telemadrid que me llamó para que apoyara a los trabajadores cuando se les quería echar, le dije, ¿pero cómo os voy a apoyar si me habéis puesto a parir? Y me dice, sí, pero es que lo sentimos mucho. Nosotros estábamos horrorizados con lo que decían de ti. Y fue, mira, al doctor Montes lo cogieron para ir contra la sanidad pública y a ti para ir contra la universidad pública, ¿no? Pero bueno, como la vida tiene muchas satisfacciones, siguiendo ese proverbio, me he sentado en la puerta de mi casa y he visto los cadáveres de mis enemigos pasar. Yo creo que no me queda casi nadie ya. La lideresa ha caído políticamente, aunque siga viva. Así que, bueno, una satisfacción tiene uno. Muchos están en la cárcel o han estado en la cárcel y todos los demás están imputados. Y eso es lo que me queda a mí, esa gran satisfacción de haber defendido la autonomía universitaria, la libertad de esa autonomía universitaria. Y una cosa que yo repito mucho y que es muy importante, cuando hicimos el acto de Garzón, me denunciaron los manos, como eran manos limpias, ¿no? Manos sucias, como dice Cristina Almeida. Bueno, claro, me acusaban de haber hecho el acto, en fin, mil cosas. Y yo, claro, estaba preocupado por aquello. Y un día conocí a la Junta al fiscal de Conde Pompidou y me dijo, yo te tendré informada, ¿no? Te tendré informado. En fin, la llamé como no sabía nada y me dijo, no sabes nada. Digo, no, pues mira, el fiscal ha hecho ya un auto y el juez lo ha archivado. Y entonces el fiscal decía una cosa muy importante, y es que la autonomía universitaria está en la Constitución. Y segundo, que el rector era el representante legítimo de esa institución y podía autorizar o no permitir los actos que considerase convenientes. Y por tanto, pues... y otra que era, el rector no es responsable de lo que otros hubieran dicho allí, porque aquí se me acusaba a mí de lo que habían dicho unos y otros, ¿no? Así que eso es un ejemplo de que la autonomía universitaria es un derecho constitucional que lo tenemos que defender y que a mí me salvó de aquella denuncia también de manos limpias que también están como están, ¿verdad? Así que yo le digo a todo el mundo, no metáis conmigo, que mira lo que os pasa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y vamos a celebrarlo con el Cava catalán. Hasta luego.